Vale, perfecto. Esto ya está grabando y vamos a empezar. Como os decía, en lo que me pertoca, ¿no? Directamente, pues voy a explicaros un poquito sobre alimentación. Voy a compartir una presentación muy sencillita que he hecho para que lo tengáis por escrito o por si alguno queréis hacer una captura de pantalla de algo que os resulte interesante, que podáis hacerlo. ¿Me podéis decir si se ve bien? Si se ve la pantalla que estoy compartiendo, que es un PDF. A ver. Ahí, Se ve bien, vale. se ve muy bien, Nadia. Vale, perfecto. Vamos allá. Bueno, pues un poquito lo que os comentaba. la presentación no la voy a mandar, pero podéis hacer capturas de pantalla, como decía. Pero ya os digo que nada, pone 4 cositas muy sencillas, porque la idea es que entendáis un poquito mejor el funcionamiento del sistema inmune, que esa es la parte que va a explicar Rafa, para poder entender cómo gestionar mejor nuestro día a día y qué cositas podemos hacer para potenciarlo, ¿no? Pero en cuanto a alimentación, sí es verdad que es muy importante nuestro día a día, puesto que al final todo lo que consumimos, todo lo que comemos, pues está determinando pues, nuestro estado de salud general y, por supuesto, también nuestro sistema inmune. Aunque en la charla voy a explicar algunos alimentos así que funcionan muy bien para darle un apoyo extra a nuestras defensas, es cierto que no vale tampoco pues, comer fatal, hartarnos a comer lo que nos dé la gana, comida basura, procesados, etcétera, y después pues, incluir esos alimentos en nuestra alimentación. No funciona así. Al final el sistema inmunitario también es algo que se va construyendo día a día con nuestros hábitos, con nuestras elecciones, y evidentemente la alimentación es un pilar clave, ¿no? Y hay muchísimos estudios que hacen referencia a la relación directa que hay entre la forma en que nos alimentamos y nuestro estado, ¿no? El estado de nuestro sistema inmunitario. Esta es una cita que os he dejado por aquí de un estudio científico que lo explica muy bien, ¿no? Que al final pues, vitaminas, minerales y determinados nutrientes pues, lo que hacen es dar un apoyo al sistema inmunitario y al final juegan un papel como factores determinantes de muchas vías metabólicas. Y lo que va a hacer esto es pues, preservar la integridad del sistema inmune y apoyarlo para que funcione de manera óptima. En la cita pues, hace referencia a algunos micronutrientes que son súper importantes, como por ejemplo muchos que ya sabemos, ¿no? Aunque no estén aquí escritos. Ya sabemos que la vitamina C pues, es indispensable especialmente durante el invierno, la vitamina D también, ya que durante el invierno pues, tomamos menos el sol, ¿no? Los betacarotenos, precisamente por eso, para apoyar esa producción del sistema de vitamina D. El ácido fólico, la vitamina B6, la vitamina B12, bueno, hay distintos oligoelementos y minerales también como el hierro, el zinc, el selenio, el cobre, que también son indispensables, ¿vale? Este tipo de nutrientes o de micronutrientes son lo que se conoce como inmunonutrientes, porque al final lo que hacen es pues, lo que os decía al principio, dar ese apoyo extra, incidir de forma directa en el sistema inmunitario, porque hay muchos nutrientes que no tienen un efecto directo en él, pero estos en concreto sí que van a representar pues, un cambio importante a nivel de salud, porque es que inciden directamente, tienen una repercusión directa en el sistema inmunológico. ¿Vale? Para mí los más importantes son estos que os he puesto aquí, pues lo que os decía, vitamina A, vitamina D, vitamina E, también algunos ácidos grasos, sobre todo los monoinsaturados, determinados aminoácidos también, que a veces lo pasamos por alto, pues como la arginina o la glutamina, luego pues los minerales que os comentaba, y los prebióticos y probióticos también, ¿vale? Esto es a nivel general cuando la persona está sana, está saludable, ¿vale? Después es muy importante también que entendáis que esto hay que personalizarlo, porque aunque parezca mentira, hay muchos casos en los que cuando la persona llega a la consulta, pues vemos que no es aconsejable tomar probióticos, ¿no? Ayer hablaba con una clienta que creo que está hoy por aquí, que la saludo, que justamente pues tiene un tema de histaminosis y pues, los probióticos en su caso pues, no son aconsejables, con lo cual hay que buscar otra estrategia para apoyar el sistema inmune
sin que a esa persona le pase factura, ¿no? Pero hay 1000 casos más. Entonces, bueno, a nivel general, estos consejos que voy a dar son para personas que estén sanas, pero también decir que si hay pues, una patología, si hay una condición de salud especial, si se quiere profundizar, porque al final el estrés también y muchos otros factores inciden directamente en nuestras defensas. Si se quiere ampliar pues, un poquito y personalizar esa función mejorada del sistema inmune, pues hay que verlo en consulta, ¿vale? Y dicho esto, voy a explicar aquí, porque está muy bien hablar de micronutrientes y macronutrientes, pero sí que os he hecho una pequeña lista pasando de esos nutrientes a alimentos concretos y específicos que van a aportar todos esos nutrientes que comentaba y que van a suponer un apoyo general para cualquier persona que no tenga ningún tipo de problema de salud y en general que se va a beneficiar de ello siempre y cuando pues, no haya que ver un caso específico por alguna condición de salud, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy recomendando la jalea real, la miel, el propóleo, tienen muchas propiedades, pero a lo mejor no es lo más idóneo para un diabético, ¿no? Y hay muchísimos casos que habría que analizar. Pero bueno, por resumir un poquito y no extenderme demasiado, que esa es mi intención, sí que os aconsejo incluir en la dieta ajo y cebolla, porque son dos alimentos, creo que dos de los alimentos más relevantes de la dieta mediterránea y que son bactericidas naturales y es muy, muy fácil incluirlos en la dieta y nos van a aportar pues, una protección extra. Después, los hongos medicinales. A mí me gusta especialmente el shiitake. Tienen formulaciones y protocolos pues, que no se conocen en otros sitios. Sí que van a representar pues, un cambio, pues no son aconsejables con macronutrientes, pero sí que os he hecho una pequeña lista pasando de esos nutrientes a alimentos concretos y específicos que van a aportar todos esos nutrientes que comentaba y que van a suponer un apoyo general para cualquier persona que no tenga ningún tipo de problema de salud y en general que se va a beneficiar de ello siempre y cuando pues, no haya que ver un caso específico por alguna condición de salud, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy recomendando la jalea real, la miel, el propóleo, tienen muchas propiedades, pero a lo mejor no es lo más idóneo para un diabético, ¿no? Y hay muchísimos casos que habría que analizar. Pero bueno, por resumir un poquito y no extenderme demasiado, que esa es mi intención, sí que os aconsejo incluir en la dieta ajo y cebolla, porque son dos alimentos, creo que dos de los alimentos más relevantes de la dieta mediterránea y que son bactericidas naturales y es muy, muy fácil incluirlos en la dieta y nos van a aportar pues, una protección extra. Después, los hongos medicinales. A mí me gusta especialmente el shiitake. El shiitake y el reishi me gusta mucho, pero es cierto que el reishi, para integrarlo en nuestra alimentación, en la cocina directamente como alimento en sí, es un poquito más complicado, ¿no? Normalmente pues, se suele hacer a través de pues, la prescripción de un profesional en comprimidos o en cápsulas, pero como esto ya requiere la intervención de un profesional, pues apostaría más por la shiitake, que es una seta, un hongo fresco que se encuentra de forma pues eso, fresca en muchos mercados ya hoy en día y es relativamente fácil de conseguir. Y es que tiene un efecto brutal de activación del sistema inmunitario. Luego os voy a dar una recetita con el hongo shiitake. También decir respecto a este hongo medicinal que hay algunas personas que presentan un poquito de alergia. Entonces, si vais a hacer la receta que os voy a dar a continuación, sí que es importante que hagáis una pequeña prueba primero, probéis un trocito pequeño por si os genera un poquito de... Normalmente produce un poquito de dermatitis si es que hay alergia. Entonces, si no lo habéis consumido nunca, haced una prueba con una pequeña cantidad y si lo asimiláis bien, entonces ya podéis incorporarlo en vuestra dieta, ¿de acuerdo? Otro alimento que comentaba, que ya lo estaba adelantando hace un momentito, es la jalea real, ¿vale? Lo que es interesante de la jalea real es que tiene gran parte de esos nutrientes que mencionaba al principio, que son directamente influyentes en el sistema inmunitario en un solo alimento, ¿no? Son la vitamina A, la vitamina E, la vitamina B y la C. Y luego, pues muchos minerales de los que hablábamos al principio, ¿no? Como el calcio, el fósforo, el hierro, el cobre, que tienen un efecto brutal también a nivel de las defensas. Y esos ácidos grasos insaturados, que también nos benefician muchísimo.
Después otro truquito, otra práctica que viene muy bien es incluir durante el otoño y el invierno las infusiones de equinacia. Es verdad que también se puede tomar equinacia en tintura, en comprimidos, en otros formatos, pero como ahí volvemos a la prescripción médica o terapéutica, pues creo que la infusión de equinacia es una forma como muy sencilla de incluirla en nuestra alimentación y que como tiene propiedades antimicrobianas y antivíricas, pues nos va a ayudar muchísimo. Tiene un efecto especialmente interesante a nivel intestinal. Bueno, ya esto lo podría explicar mucho mejor Rafa, pero digamos que es rica en unos componentes que se llaman arabigonolactanos, aunque tienen un nombre complicado, y lo que hacen es proteger muchísimo y regenerar muchísimo toda la mucosa intestinal. Ya sabéis que nuestro cerebro, segundo cerebro, está en el intestino, así que súper interesante por diversas razones y entre ellas pues también está esta. Y es muy facilito, pues eso, tomar esta infusión en el día a día, después de comer o cuando os venga bien algo calentito, y es un plus, un más a más que estamos aportando a nuestra alimentación del día a día, que está sumando a nuestras defensas. Otro alimento consumido de forma milenaria, sobre todo por los asiáticos, que es el jengibre. Y por suerte hoy, desde hace ya años, disponemos de él en casi cualquier frutería o verdurería. Y la verdad es que tiene muchísimas propiedades, no solo porque ayuda a combatir todo tipo de resfriados, gripes y demás virus, sino porque además también tiene otros efectos interesantes como el antiinflamatorio. También es antitusivo, bueno, tiene muchísimos efectos. Pero sí, para el sistema inmunitario muy interesante. Algo que hago yo, otro truquito que os voy a explicar, es durante el invierno. Hay algunas temporadas en las que, por ejemplo, si el peque pues, está más resfriadito, ¿no? Con muchos moquitos de la guardia, o hay alguien en casa que está pues, con algún virus, o épocas en las que me preocupa especialmente pues, estar con el sistema inmune súper fuerte, lo que hacemos en casa es tomar chupitos de jengibre. Esto es súper interesante porque esto mata cualquier bicho viviente. Eso simplemente se trata de coger un extractor de zumo de estos que van con torno a prensión, es como una especie de licuadora, pero digamos que más potente. Y lo que hacen estas licuadoras es extraer el jugo de la planta o vegetal o fruta que estás introduciendo y la fibra la descarta, ¿no? Tiene dos orificios, por un lado sale uno y por otro el otro. Y lo que nos interesa es el jugo, el concentrado. Entonces, si esto lo hacéis, este chupito de un vasito pequeñito, 2 deditos de zumo de jengibre con un poquito de zumo de limón exprimido y os tomáis el chupito una vez al día, es brutal. Además limpia muchísimo el hígado y es una pasada. Y después también, por supuesto, incluir prebióticos, que bueno, esto lo encontráis en muchísimos vegetales, verduras, frutas, que en cualquier dieta saludable en la que incluyamos este tipo de alimentos vamos a estar cubiertos en ese sentido. Y también los probióticos, pues como el miso, como el ajo negro, como el kimchi, como el rejuelac, la kombucha. Yo creo que si algo compartimos Rafa y yo es nuestra pasión por la kombucha, que nunca falta, ¿no? En ninguno de los casos. Y además es que es brutal porque mejora la absorción de nutrientes, digamos que hace una función protectora también a nivel intestinal porque está repoblando nuestro intestino de bacterias amigas que lo van a proteger y también impidiendo la proliferación pues, de bacterias patógenas, con lo cual controla muchísimo la microbiota intestinal para que esté saludable y que también haga la función de barrera protectora adecuada para que los posibles microorganismos que entran en el día a día, incluso de la propia alimentación, pues no pasen a la sangre, ¿no? Estos son como los imprescindibles. Después hay muchos otros hábitos que podemos llevar a cabo más allá de la alimentación, como intentar sacar tóxicos de nuestra vida, pues todos los productos tóxicos para limpiar la casa, de aseo personal. Cuanto más cuidemos esto y más evitemos también este tipo de productos, también estamos reforzando pues, nuestro sistema inmunitario, porque al final esos productos están entrando en contacto directo con nuestra piel, ni siquiera pasan por el sistema digestivo, sino que van directos a la sangre, con lo cual eso lo tiene que filtrar el hígado, también pasa por el intestino, malogran pues, ese equilibrio de nuestra flora bacteriana
tiene un montón de consecuencias también, aunque en el día a día no prestamos atención, pero también es un tipo de nutrición porque lo estamos asimilando y lo estamos absorbiendo a través de la piel. Así que también importante prestarle atención, ¿ok? Y luego, por supuesto, también, antes de pasar a la recetita que os he prometido, lo que ya sabemos todos, pues eliminar pues, los azúcares refinados. Esto es importantísimo, no abusar de los carbohidratos, porque a veces en dietas incluso basadas en plantas, ¿no? Y vegetarianas o semi-vegetarianas, flexitarianas, tenemos mucha tendencia pues, a consumir más carbohidratos de la cuenta, y al final lo que sucede también cuando estamos consumiendo muchos azúcares, ya sean de la calidad de que sea, evidentemente los refinados son muchísimo peor, pero cuando estamos incluyendo en la dieta pues, muchos azúcares, lo que sucede es que hay como una inactivación temporal de los macrófagos. Los macrófagos son como los primeros soldaditos de nuestras defensas que salen pues, al ataque, digamos, a proteger nuestro organismo cuando hay un microorganismo pues, que es una amenaza para nuestra salud, ¿no? Esto se podría ver incluso en la sangre, ¿no? Cuando hay un microorganismo que es un patógeno, que es una amenaza para la salud, un virus, una bacteria, lo que sea, flotando en la sangre, pues esos macrófagos son células que se encargan de fagocitar pues esos microorganismos. Fagocitar pues simplemente quiere decir que lo absorben, se lo comen, por decirlo de un modo sencillo, ¿no? Lo recubren, lo absorben y lo neutralizan para que no nos haga daño. Pues cuando consumimos muchos azúcares, digamos que se quedan como aletargados, y entonces están por ahí los virus campando a sus anchas y no reaccionan. Es un efecto temporal que sucede un ratito después de comer, pero si, por ejemplo, siempre estamos comiendo carbohidratos, pues es un efecto que se va alargando y se va haciendo más permanente, con lo cual es importante también pues tenerlo en cuenta de cara a la dieta, y siempre y cuando no haya ninguna condición de salud. Evidentemente, si queremos perfilar algo a medida y algo que realmente encaje para nosotros, pues hay que ver, analizar pues, todas las condiciones, toda la condición de salud de la persona, toda su situación, todo su perfil, para poder hacer algo realmente que le funcione como un traje a medida, ¿no? Que es el ejemplo que siempre pongo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, eliminar azúcares refinados, no abusar de los carbohidratos en general, el gluten, que es muy inflamatorio, y bueno, todo lo que ya sabemos que no debemos consumir, ¿no? Que al final son los refinados, pues las carnes procesadas, etcétera, etcétera, etcétera. Seguir una alimentación variada y incluir en la medida de lo posible estos alimentos que he comentado hoy, porque en el día a día, poco a poco, van a ir dando un apoyo súper importante a nuestro sistema inmunitario. No es algo que funcione tan simple como decir, hoy estoy resfriada, me tomo todo esto, me voy a curar, sino que es más bien sostenerlo en el tiempo para evitar el contagio pues, de ese resfriado, de ese virus, y superarlo con mayor facilidad. Bueno, supongo que me explico. Paso a la receta y ya le voy a dar la palabra a Rafa, que yo me extiendo mucho. Bueno, esta recetita, súper importante lo que he dicho, hacer la prueba primero de que no hay una alergia a este hongo. Si no hay alergia, esta receta es fantástica, es un ceviche. Se hace cocinado en crudo, simplemente utilizando la técnica de la maceración, y solo necesitamos pues estos ingredientes que veis aquí, el pimiento rojo, la cebolleta tierna, un mango, que también el mango nos va a ayudar a digerir esas proteínas de origen vegetal, ¿no? De las setas, los shiitakes, unas ramitas de cilantro, zumo de limón, de lima, aceite de oliva, sal. Y, perdona que hay un error, pone 11 cucharaditas, pero es una cucharadita de vinagre de manzana, ¿vale? No os paséis ahí, que ha sido error mío. Lo mezclamos todo bien, las setas cortaditas, todo cortadito, lo dejamos macerar, pues no sé, como una horita en la nevera, y luego ya nos lo podemos comer. Y esto puede ser un plato que esté presente en vuestro menú una vez por semana y está aportando un montón de inmunonutrientes, de los que hablábamos antes, porque lleva la vitamina C, lleva clorofila del cilantro, lleva un montón de nutrientes, evidentemente pues también todo lo que nos aporta el hongo, para darle un push a vuestro sistema inmunitario. Y ya está. Yo por mi parte no me extiendo más y le doy la palabra a Rafa. Muchas gracias, Nadia. Bueno, en primer lugar, saludaros a todos, que antes, cuando Nadia me ha dicho, ¿quieres decir algo? Pues estaba colocando el muñequito final de gracias.
de mi presentación. Entonces he dicho, no, para que me diera tiempo a colocarlo. Quiero, bueno, darle las gracias a todos por participar en el webinar y saludar a algunas clientas de Nadia que ya nos hemos tenido la oportunidad de vernos y me ha hecho mucha ilusión veros ahí. Vamos a intentar ayudar un poquito con el tema del sistema inmune que me comentó Nadia. A ver si me deja esto. Un segundillo. Vale. Se ve, Rafa. Vale, perfecto. Mira, el tema del sistema inmune no voy a tratar de una clase magistral sobre el sistema inmune, que eso sería muy tedioso y de muchas horas, pero sí saber un poquito en qué consiste y dar algunas pautas de ayuda para nuestra vida diaria, porque se habla mucho del sistema inmune, ¿no? Siempre ahora llega este tiempo, digamos, ya más de invierno y en la televisión, el telediario, empiezan y en la radio a azotar con el tema del sistema inmune, ¿no? Y muchas veces tenemos ahí como un concepto etéreo del sistema inmune y lo necesario son 4 pautas para saber cuidarlo bien y ver la importancia que tiene en nuestra vida. Si yo ahora hiciera una pregunta a todos ustedes, ¿cuál es la primera función del sistema inmune? ¿Qué responderíais? Podéis poner por el chat para verlo, ¿no? ¿Qué creéis que hace el sistema inmune o cuál es su función principal? Veo a Isabel Viloria escribiendo ahí duramente. Protegernos, genial. Proteger de los organismos patógenos, no vea qué nivelazo, ¿eh? Ya. Proteger, vale. Bajar la inflamación, pregunta a una persona, Ximena, vale, y sobre todo, proteger, vale. Y si digo proteger, ¿proteger de qué? Sería la segunda pregunta. ¿De qué nos protege el sistema inmune? Organismo importunista, madre mía, qué nivel, los agentes patógenos, virus, bacterias. Que la mitad seréis médicos y habréis callado para darnos el susto o alguna cosa por el estilo. Isabel dice que no, yo no me lo creo. Bueno, pues mira, hay una cosa que muchas veces se nos pasa del sistema inmune. Es verdad que todo lo que habéis dicho es verdad, ¿no? He dicho de los invasores, ahí entre comillas. Pero hay una cuestión que es muy importante, que el sistema inmune no solo nos protege de lo de fuera, nos protege de lo de dentro. La principal función del sistema inmune, fijaos, es una frase muy bonita que dice que es reconocer en el organismo entre lo propio y lo ajeno. Esta es la principal función, reconocer lo que es propio nuestro y lo que es ajeno. Fijaos que el sistema inmune tiene también una función muy importante en la propia defensa de las desestructuraciones de nuestro organismo. Nuestro sistema inmune está evitándonos cánceres constantemente. ¿Sabéis cuál es la estimación que hay de cuántas células tumorales se fabrican a lo largo del día en nuestro organismo? Decid por ahí una cifra, anda, en el chat. ¿Cuántas células creéis tumorales que generalmente hay en nuestro organismo diariamente, de media? Millones. Pues va a acertar. 1 millón de células tumorales es la media que hay calculada de que a lo largo del día nuestro organismo genera. Bien, porque hay alteraciones en nuestras propias células que hay que destruir, ¿vale? El sistema inmune lo que trata es reconocer lo que está bien estructurado en nuestro organismo y lo que no está bien estructurado. Y lo que no está bien estructurado, pues le da matariles, ¿no? Entonces tiene que reconocer eso. Y durante el día nosotros estamos constantemente evitando muchos cánceres y muchos otros tipos de enfermedades que podrían darse no solamente por virus o por bacterias, sino por disfunciones enzimáticas propias o por células nuestras que codifican mal una proteína, que esa proteína podría llevarnos a un tipo de disfunción en el organismo. Y nuestro sistema inmune está vigilando constantemente que eso no pase. Si nosotros no hemos muerto de cáncer es gracias a nuestro sistema inmune, porque está todo el día cargándoselo. Cuando muchos cánceres ya saltan es porque tienen la gran capacidad principalmente de esquivar al sistema inmune, de engañarlo, de esconderse. El sistema inmune no lo sabe reconocer, le pasa desapercibido y entonces ese cáncer
aprovecha para dar la cara y seguir creciendo, ¿no? Fijaos lo importante que es saber no solamente cuidar, sino, por decir así, enseñar diariamente a nuestro sistema inmune a estar actualizado, para que no se le cuele ningún infractor por ahí, ¿no? Entonces, lo principal es eso, contra lo propio y lo ajeno, ¿vale? Y lo ajeno, como digo, también puede producirse en nuestro interior. Como bien ha dicho Nadia, mucha de la contaminación que nosotros tomamos diariamente, de la simple respiración o de la propia alimentación, por la cantidad de plástico que hay muchas veces en los pescados, incluso en las carnes, porque el tipo de envoltura o de procesamiento que han tenido tienen que tener residuos, genera un factor que se habla hoy día que se llaman disruptores endocrinos, como por ejemplo uno muy conocido, el bifenol A. Y esos disruptores endocrinos tienen una capacidad impresionante de generar pues una tumoración, al igual que la propia contaminación ambiental genera una disfunción entre los minerales corporales, y eso está estudiado perfectamente, y esa disfunción entre los minerales lo que hace es pues, que se genere el cáncer en nuestro cuerpo, ¿no? Incluso está estudiado qué tipo de carcinogénesis puede generar ese tipo de, digamos, de minerales alterados en nuestro cuerpo por la contaminación y todo lo que son los carburos. Pues bien, nuestro sistema inmune, el pobrecito mío, aparte de los virus y de las bacterias y de las células malas nuestras, tiene que lidiar también con todos los contaminantes que hay alrededor nuestra, quitar eso del medio, la acidosis que se genera en nuestro organismo, eliminar muchos residuos, porque los macrófagos, como ahora veremos, algunas de las células del sistema inmune están todo el día comiendo las criaturas y lo que pillan, que es basurilla, para que la sangre esté limpia y pueda pasar bien el oxígeno y por lo tanto funcionar bien nuestro organismo. Bien, dice que el sistema inmune lo que hace es reaccionar contra antígenos. Eso explicaremos ahora lo que son los antígenos, una propiedad, digamos, de una parte del sistema inmune. Y después dice lo que ha dicho aquí, que es el mantenimiento de la homeostasis. Yo suelo decir que la medicina, más que una ciencia, es estudiar traducción, porque es llamar en complicado lo que es simple, ¿no? Tú vas al médico y dices, estoy cansado, y te ponen el informe astenia, ¿no? No como anorexia. Entonces, al final es traducir en complicado lo que es simple. Entonces, mantenimiento de la homeostasis, eso queda así, como que parece que es mucho. Y lo que quiere decir es que el sistema inmune es verdad, que tiene una función incluso endocrina, que hace que el medio interno del organismo funcione en los parámetros que tiene que funcionar. Esa es la homeostasis. La homeostasis lo que hace es que el oxígeno que tiene que estar esté, el dióxido de carbono que tiene que estar esté, los minerales que tienen que estar en cierta cantidad estén, los líquidos en cierta cantidad estén. Entonces, ese medio interno nuestro, todo lo que hay en nuestro interior, que funcione correctamente, eso es la homeostasis. Y curiosamente, el sistema inmune tiene también una, digamos, importante función de mantener esa homeostasis nuestra, que si falla, pues realmente empezamos a tener problemas gordos, ¿no? Hay una célula que ahora veremos, que son las dendríticas, que tienen una función endocrina muy importante para mantener esta homeostasis y hacer que nuestro organismo esté correctamente y avise de ciertos desniveles para que se corrijan con rapidez. Bueno, si analizamos un poquito más el sistema inmune, pues el sistema inmune está, digamos, dividido en lo que son los órganos y los tejidos, ¿no?, que intervienen en el sistema inmune. La médula ósea es la principal, nuestros huesos, porque aquí en la médula ósea, en nuestros huesos, se generan sobre todo la gran, digamos, linaje de las células mieloides del sistema inmune, ¿no? Y es de donde salen la mayoría. Hay una célula madre precursora que, según si se diferencia hacia un lado u otro, puede diferenciarse hacia un eritrocito para tener hemoglobina o se puede ir hacia el sistema inmune para que tengamos células inmunológicas, ¿no? Y esos son todos nuestros huesos, especialmente los huesos más largos. Después tenemos el timo y el bazo, que son pues muy importantes para que se desarrollen los linfocitos B y los linfocitos T, que ahora hablaremos de un poquito. El timo lo tenemos aquí, ¿vale? Aquí está la médula ósea, el bazo lo tenemos detrás. Por eso cuando muchas veces hay infecciones grandes, el bazo muchas veces también se inflama o tiene lo que se llama una esplenomegalia, se vuelve mucho más grande, porque está el pobre ahí comiéndose todos los residuos que están llegando y desarrollando activación de linfocitos B para que puedan seguir atacando, ¿no? Luego, importantísimos son nuestros ganglios linfáticos. Mira, esto es una cosa que muchas veces se nos olvida. Cuando nosotros hablamos de cuidar el sistema inmune o hablamos de las depuraciones, pocas veces se hablan de alimentos específicos que los hay y funcionan como la lejía para limpiar nuestro sistema linfático y hacer que el sistema linfático esté pues totalmente descargado y por lo tanto funcione mejor. Porque muchas veces no se trata tanto de alimentar como de limpiar. Las mujeres especialmente que sois amantes del orden y la limpieza, cuando ahora está llegando ya el final del verano
y empieza el invierno, ¿no? Pues viene el cambio de mantas y ropa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Vaciar los armarios. Si tienen armarios hasta reventar de la ropa de primar que me he comprado o de las últimas, digamos, rebajas que ha habido en Tommy Hilfiger, como se llame, ¿no? O si hay alguien más así, más sofisticado que va a Hollister, pues claro, tenemos toda la ropa de Hollister de los surferos norteamericanos comprados en España, ¿no? Pues si tenemos lleno el armario de ropa de Hollister, pues poco te van a entrar a ti los edredones, ¿no? Entonces hay que hacer una limpieza. Pues bien, el sistema linfático es uno de los sistemas que muchas veces se olvida limpiar bien de cara a que el sistema inmune funcione, porque es donde va al final la caca. O sea, al final el drenaje de toda la porquería del cuerpo cae en el linfático, y en el linfático es donde se le zurra y se va quitando pues toda la porquería del cuerpo. ¿Por qué huelen más los pies? Porque el final nuestro, en los pies hay una descarga del linfático donde van muchísimos residuos, por eso huelen más. Por el fondo son residuos de todo el organismo que por gravedad van cayendo y salen por los pies. Y por eso hay esas depuraciones con los pies metiéndolo en agua en sal, o cuando uno anda por la playa en la zona donde rompe la ola y vas pasando por el pie por ahí, como eso está cargado de iones negativos, hace una limpia enorme del linfático, y 20 minutos de andar con los pies vacíos por la playa equivale a dejar el linfático totalmente descargado, ¿no? Entonces es muy importante, tanto en dieta como en depuraciones, tener este cuidadito de nuestro linfático. Incluso en nuestra vida diaria se pueden hacer cositas para que funcione bien y no tengamos problemas y lo tengamos más o menos medio limpio. Toda la contaminación va a acabar en el linfático. Entonces, limpiarlo es tener una oportunidad mayor de supervivencia. Y luego después tenemos pues, las amígdalas, como no, conocemos nuestra garganta, el anillo de Waldmeier, que tenemos ahí todo el sistema de amígdala palatina, ¿vale? Y que bueno, ahora curiosamente con estos calores y fríos de verano, yo nunca lo había visto en urgencia, pero he visto unas amígdalas impresionantes en gente adulta, porque los niños es muy típico en invierno, pero yo llego a ver estos días atrás en urgencia unos pedazos de amígdalas y vamos, con unos placas de pus en gente de 40 y 50 años, que hacía muchísimo, vamos, muchísimo que no lo he visto nunca, ¿no? Por estos cambios que ha habido de temperatura tan brutales y este tipo de cosas. Bueno, pues las amígdalas son unos grandes protectores, hay tres tipos de amígdalas a lo largo de la garganta, ¿vale? Para proteger esa entrada que tenemos por la vía vocal. Y luego, por supuesto, el sistema vascular, ¿vale? Que interviene en la sangre, y el sistema linfático, como hemos dicho. Bien, una cosita, si en algo no me explico lo que sea, me paráis, porque el defecto médico es empezar aquí a decir palabras y cosas y se va. Ponéis en el chat lo que sea y si se me pasa, pues nadie que me pare. Bueno, estos órganos linfoides se suelen dividir, por poner un poquito de repelencia, para cuando ustedes hablen con el farmacéutico, venga alguien a tocarle las narices, que eso viene muy bien, tener un poco de repelencia, pues en órganos primarios y secundarios, ¿vale? Esos órganos primarios son los que dan origen, desarrollo y maduración pues, a las células del sistema inmune, ¿no? Y principalmente está la médula ósea, donde salen pues, casi todas las células del sistema inmune, del sistema linfoide y parte del sistema B, y luego el timo, donde están los linfocitos T. Y luego hay una serie de secundarios donde se produce pues, una especie de células maduras, inmunes, mucho más específicas y con antígenos mucho más específicos. Digámoslo así, son ya como el zapatito que le ponemos a cada virus para acabar con él, ¿vale? Que ahí esos tenemos lo que son las adenoides, las amígdalas, las placas de Peyer que están a lo largo de todas las tripas, ¿vale? A lo largo de las tripas hay como bolitas de placas linfáticas, que son las placas de Peyer, ¿no? Que ahí lo que hacen, como dice aquí, es activar el linfocito con el antígeno. Y aquí se pone, acá novia le damos un novio, ¿sabes? Ya vamos identificando las princesitas que entran y según sea más guapa o menos, pues le ponemos un árbol al lado para que la amargue la vida y acabe con ella poco a poco, que es lo que hace el sistema linfático. Bien, y también tenemos los ganglios linfáticos y el bazo, ¿no? Que activan de forma específica el linfocito T y el linfocito B. Bien, vamos a ver ahora un poquito las células del sistema linfático. También cuando hablamos del sistema inmune solemos hablar de una inmunología que es, por decir así, innata, ¿vale? La que traemos en el cuerpo de serie, que es una innata, que son una célula que vamos a ver ahora, y otra que es adquirida, ¿vale? La adquirida sobre todo se suele referir a los linfocitos B y T, que son las que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Nuestro sistema inmune va aprendiendo. Y tenemos una serie de células generales que están ahí para que en cuanto entre algo salten a matar, ¿no? Que las vamos a ir viendo ahora. Pues mirad, si nosotros diseccionamos el sistema inmune con todas las células que tenemos, pues por un lado tenemos los famosos linfocitos, ¿vale? Están linfocitos B por aquí.
los linfocitos T por aquí, los linfocitos B por aquí, y luego hay otra célula linfoide que no se conoce y que a mí me encanta y que es de las que más tenemos que cuidar, que es la célula NK. NK son las iniciales en inglés, que es Natural Killer, es decir, son asesinas naturales. Y estas son las que al cáncer le pegan bien pegados. O sea, estas están en el hígado, están los capilares hepáticos y en cuanto ven una célula rara, van para ella y le pegan hasta en el cielo de la boca. Son las mejores anticancerígenas que tenemos. Un cuidado exquisito de la célula NK es una protección anticancerígena para nuestro cuerpo estupenda, ¿vale? Estupenda. Luego, las células, digamos, de la inmunidad secundaria adquirida que hemos dicho son los linfocitos, tanto los T como los B, ¿vale? Estos dos, la función que tienen es generar lo que ustedes están hartos de escuchar con todo el tema este del COVID, que son las famosas inmunoglobulinas, ¿vale? O los anticuerpos, que hemos estado que si anticuerpo para arriba, que si tengo anticuerpos, que si no tengo anticuerpos, que si tengo antígenos y todo este tipo de cosas. Bueno, pues los anticuerpos son una especie así como de orcas así o de Y que tenemos con doble palito, ¿no? Es una cosita así, pues que van pululando y que hay una célula especial que son las dendríticas que se encargan de recogerle los linfocitos B. Esto es un anticuerpo, está aquí puesto, no el linfocito B. Vale, las tienen por ahí y lo que hacen es que cuando ven a alguien malo, pues se la ponen en la chepa, se la ponen en la espalda y le dice, tú la llevas y le clava el anticuerpo. De tal manera que cuando el resto del sistema inmune, que está aquí todo el mundo aquí, toda la panda, ven el anticuerpo allí, allá que van a pegarle de leches, por simplificarlo mucho, ¿vale? Pero los anticuerpos, su función es esa. Por eso, por ejemplo, en el COVID se dice, bueno, al cuarto día ya hay anticuerpos. ¿Para qué sirve eso, tener anticuerpos? Pues porque el sistema inmune que está vigilante, en cuanto percibe células que están contaminadas del virus del COVID, le plantan el anticuerpo encima y acaban con ella. Y así impiden que se siga replicando el virus del COVID. Llámese virus del COVID, llámese el que ustedes quieran. Entonces, es muy importante estos anticuerpos. Estos anticuerpos, como hemos dicho, es de la, digamos, sistema inmune adquirido, se van recogiendo a lo largo de la vida y se guardan en una especie de almacén con unos linfocitos de ayuda, los linfocitos helper, que lo que hacen es estar ahí guardaditos para que en cuanto entre de nuevo ese virus, esa bacteria o lo que sea que coincida con ese anticuerpo, automáticamente se empiezan a producir porque ya se ha registrado, se ha guardado, se tiene en la memoria, ¿vale? Se tiene ahí en el armario, inmediatamente se clonan y se ataca directamente y por eso se impide que luego siga habiendo esa enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la rubeola, cuando te pinchan y tú tienes los anticuerpos de rubeola, están ahí ya detectados y en cuanto se detecta a la rubeola, pues rápidamente los anticuerpos atacan y no dejan ni que aparezca, vamos, o sea, no. Entonces, esa es la gran importancia de los anticuerpos. Pero los anticuerpos es una cosa de toda la vida, que se van guardando conforme vamos teniendo contacto con patógenos distintos a lo largo de nuestra vida. Fijaos, esto es muy importante porque una de las cuestiones que es un problema de salud, ¿vale? Grave es que por el exceso de limpieza que nosotros tenemos, nos faltan muchos anticuerpos y nos falta mucho conocimiento de, digamos, los patógenos ambientales que tenemos que nos pueden hacer daño. Y al no tener eso y no luchar contra eso, cuando no tenemos eso y no sabemos luchar, se generan unas reacciones histamínicas muy fuertes que son las que generan esas alergias. Cuando antiguamente los niños estaban todo el día descalzos por el suelo y llevándose las manos a la boca, que estaban haciendo que su sistema inmune aprendiera y aprendiera de miles de patógenos, pues tenía un sistema inmune enormemente enriquecido contra lo que había. Y por eso había tan pocas alergias. Como ahora, sobre todo en el momento de maduración del sistema inmune, que es los primeros años del nacimiento, que es cuando están madurando, hasta los 12 años aproximadamente, un sistema de maduración del sistema inmune, pues eso se pierden. Pues claro, cuando ya llegamos a mayores, te viene una alergia, una proteína errática, como ya no tenemos anticuerpos ni tenemos capacidad de reconocimiento, pues nos da unos brotes que nos vamos a morir. De hecho, se prevé que en el 2050, si seguimos como vamos, la alergia va a ser una de las enfermedades más graves que vamos a tener en salud, por esta falta, digamos, de contacto en el sistema inmune. Yo siempre digo lo mismo. Cuando te viene ahora la época que te vienen todas las madres asustadas con los niños con la gastroenteritis, yo siempre digo, iros a zona de Chabola a ver si veis un niño con gastroenteritis. No los hay. Están todo el día en el suelo chupándose las manos, no tienen gastroenteritis. Porque han desarrollado todo tipo de protección en el sistema inmune. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante que también sepamos y perdamos el miedo a que nuestro sistema inmune lo que tiene que estar es fortalecido. ¿Para qué? Para poder tener contacto con los patógenos. ¿Para qué? Para guardar en el armario de los patógenos, guardar información que no sepa proteger. Es verdad que ahora, por ejemplo, con el COVID se ha puesto la mascarilla y todo porque es muy grave, no sé qué, no sé cuánto, pero eso también
Sí, no hay asma, no hay alergia, sí, pero también tenemos una serie de frenos contra otra serie de patógenos que después no vamos a saber reconocer y que cuando estemos ya sin mascarilla, porque lo hayamos normalizado, verán ustedes los golpes de alergia que va a haber. Una cosa muy importante que, por ejemplo, no se conoce es que el escupir saliva de unos con otros, parece una tontería cuando hablamos, lo que hay es un intercambio de microbiota. Esa saliva está llena de la microbiota de cada persona. Y ese intercambio de microbiota, a la larga, va favoreciendo una riqueza de microorganismos que saben combatir pues, una mayor carga de patógenos digamos, en nuestro medio, ¿no? Si ustedes juntan, por ejemplo, un vasco hablando con un andaluz, que en este caso hablará el andaluz, el vasco no hablará, lógicamente, pobre digo mío, hablará poquísimo el andaluz, lo devorará palabras, pues habrá un intercambio entre los patógenos o la microbiota que está acostumbrada a combatir ciertos patógenos más del norte de España, que son regionales, con la parte del sur. Y eso tiene un enriquecimiento, el que haya ese intercambio, digamos, de microbiota. Bueno, eso para que tengamos algunos apuntes, para que, bueno, sepamos que el tener contacto con los virus es muy bueno si tenemos un sistema inmune potenciado, es muy bueno para que tengamos un armario, digamos, de defensa. Si el sistema inmune deja de tener contacto con los patógenos, el sistema inmune se vuelve fofo y no tiene capacidad de reconocimiento. Tiene que empezar de cero a generar antígenos y es una cosa que cuesta tiempo, porque no los tiene. Y en ese tiempo que tú generas antígenos es cuando el virus o la bacteria se da contigo, te machaca viva, porque se está escapando al sistema inmune, no hay quien le ponga los anticuerpos encima para que vayan a por ella y entonces cuando acaban contigo. Entonces de ahí es tan importante que realmente el sistema inmune se enriquezca, ¿no? Por decirlo de esa manera, en el contacto. Bueno, pues células. Tenemos los linfocitos T, bueno, lo vamos a ver ahora más, así más en plan graciosas, ¿no? Así un poquito. Mira, en la inmunidad innata, pues tenemos uno que son los macrófagos. Estos son unos comilones, se hartan de comer todo lo que pillan por ahí, es propio del sistema inmune innato. Fagocitan todo lo que pillan por ahí en el organismo, ¿vale? Todo. Colesterol que hay y demás, y luego se lo comen dentro. Lo que pasa es que cuando se hartan de colesterol y más de la cuenta, se oxida, se ponen espumosos y es cuando ya pueden generar la placa de ateroma. Pero todo lo que pillan por ahí que no les cuadre y que sepan que no es del organismo, se lo zampan. Que no solamente matan virus, bacterias y otras cosas de guardar, sino que también, pues eso, plásticos, elementos de carburo, residuos de péptidos que tenemos por ahí raros, todo eso se lo quitan. Y luego una de las cosas que hace es que secretan una gran citoquina alrededor para avisar a toda la panda para que acuda allí corriendo a atacar lo que hay. Entonces inflaman la zona de alrededor para que haya un ataque en esa zona. Lo bueno de nuestro sistema inmune es que actúa de una manera que nosotros hemos perdido el norte un poco, que actúa en familia. Es decir, nunca en el sistema inmune una célula actúa sola. Siempre pega un chillo de atención para que vayan todas. Porque la conjunción entre todas es cuando realmente pueden hacer el mejor bien posible. Incluso en las infecciones hay una primera parte que es más aguda, donde hay una serie de neutrófilos, leucocitos que están ahí atacando, y cuando se hace más crónica empiezan a atacar los linfocitos porque se han especializado en ese tipo de problemas. Entonces, es un sistema que funciona siempre en familia y casi todos tienen la capacidad de generar una serie de citoquinas o de elementos inflamatorios que hacen que se estimulen otros. O sea, si uno no se ha enterado, se encargan de chillarles para que se entere. Bueno, esos son los macrófagos. Luego tenemos los granulocitos que destruyen también los patógenos y generan un ambiente inflamatorio. Es del innato. Aquí tenemos los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Mira, los granulocitos tienen literalmente dentro de ellos tienen lejía, literalmente. O sea, tienen unos lisosomas, tienen una serie de partículas que se llaman granulocitos porque tienen gránulos, que lo que hacen es que cuando se acercan al bicho, ¿no? Tú tienes aquí el bichito que está haciéndote polvo, ¿no? Entonces viene aquí viene el granulocito, el tío corriendo lleno de granito, se pone encima, se lo come, abre los granitos y lo disuelve. Pero es que es lejía. Estos granulocitos, muchos de ellos son los que tenemos, sobre todo a nivel de eosinófilos, solemos tener en los pulmones. Por eso cuando hay una reacción alérgica pulmonar, uno empieza a toser tanto y se pone tan malo y te sale el asma, porque a la vez que los granulocitos te están ayudando a cargarse la proteína que ha entrado del polen del olivo en tu pulmón para cargársela porque la ve como errática, está echando lejía alrededor. Entonces esa lejía, quiera que no, es inflamatoria en las células normales de nuestro organismo y eso provoca una inflamación alrededor. Entonces a la vez que sí que nos ayudan, pues también, pobreticos míos, alrededor, hombre, un poquito de daño hacen, ¿no? Es como cuando
una madre se encuentra una mancha en la cocina, ¿no? Que no puede limpiar solo la mancha, sino que ya que tiene la lejía puesta, le da todo el suelo de alrededor. Pues exactamente el granulocito hace lo mismo. Y lo hace tanto con los neutrófilos, como los basófilos, como los eosinófilos. Los eosinófilos suelen salir de forma muy específica en las alergias, ¿vale? Son los especialistas en alergia. Cuando hay eosinófilos altos, es que hay alguna reacción alérgica, bien sea a neumoalérgenos, es decir, alérgenos que son del ambiente aéreo, o bien a alérgenos alimenticios. Puede haber un alérgeno que sea pues, tipo gluten, que está haciendo un efecto. Entonces hay una eosinofilia, y esa eosinofilia, si no se corta, el problema que tenemos es que si las inflamaciones no las cortamos, se cronifican y generan enfermedad. Si, por ejemplo, los eosinófilos de la parte del gluten, en la parte, digamos, del esófago, empiezan a actuar, generan una cosa que se llaman anillos eosinófilos. Toda la parte del esófago salen unos anillos horrorosos así, que son como cortes por esa lejía que se ha formado y hace un daño enorme en el esófago. Entonces, a la vez que el sistema inmune tiene una función de atacar, también tenemos que ayudarle para que acabe la enfermedad y que sepa acabar su proceso. Es decir, mira, ya está, ya se ha atacado, te has quedado a gusto, deja ya, párate. Porque el otro problema que tenemos es cuando no hay un control del sistema inmune. El sistema inmune se escapa al control y es lo que tenemos ahora, y tenemos las enfermedades autoinmunes. Tenemos enfermedades que nuestro cuerpo ataca a nuestro propio cuerpo. Y ahí sí tenemos un problema gordo y tenemos que evitar que eso se produzca. Porque entonces la fuerza de nuestras defensas acaban haciéndole daño a nuestro propio cuerpo. ¿Me estoy explicando por ahora en esto? ¿Vale? Bien. En la innata tenemos otras dos células que yo le digo con todo el cariño las células madres. No porque sean madres, sino porque son como las madres. Como ustedes entenderán, todo el golpe de humor que pongo es con todo el cariño. No hay intención de hacer daño a nada, ni a nadie, ni ninguna cosa. Lo digo con todo el cariño, porque si no, a las charlas estas científicas, si no le pone humor, no hay quien se las coma. Pues digo que son como las madres, porque mira, las células de estas dos células, la dendrítica y la NK, que hemos hablado antes, que para mí son las más importantes, tienen una doble función. Las primeras son auténticas espías. Están constantemente recabando toda la información, todas. Y van en su interior, van pillando todas las mijitas que hay por ahí, todos los papelitos que encuentran por ahí, la van pillando para recabar información. Es como esos bolsillos de las madres que van cogiendo el papelito de la mesa del salón, el bolichito que han dejado en la mesa de la cocina, el no sé qué, pues van echándolo todo al bolsillo y al final es un macro bolsillo gigante hasta que llega al cubo de la basura, ¿no? Pues las dendríticas van así, van pillando todo lo que pillan. Y después de eso lo que hace es cuando detectan algo muy raro, generan esa serie, por decirlo de anticuerpos, que las presentan a los linfocitos B, los linfocitos T, para decir, mira, aquí hay esto así de raro. Y empieza una respuesta inmune enorme. Entonces tiene esa función, van pillando todo. Y además están en todas las mucosas. Tienen también una reacción muy importante con el sistema nervioso. Hacen ciertas reacciones al sistema nervioso cuando hay ciertas inflamaciones y ciertos problemas inmunes para que haya una protección y no decaiga, por ejemplo, pues el latido cardíaco, se vasoconstriñan en las venas para que no caiga la tensión, una serie de cosas bastante importantes que se genera en esa homeostasis. Y luego tenemos la segunda parte. Aquí tenemos a la mamá que está cuidando de sus niños y que le está diciendo con todo el cariño, nene, la zapatilla, el zapatero, nene, la ropa sucia que ha usado, a la lavadora, nene, claro, cuando ya lo has dicho 18 veces, has quitado todos los papelitos de la casa, has ido pasando por el pasillo, has hecho no sé qué, y llegas otra vez al cuarto del nene, y el cuarto del nene está lleno de porquería allí, toda la ropa como Dios te... con un pestazo a hormonas y a suciedad que no puede, con toda la zapatilla acumulada, entonces esa célula madre sale, se transforma en NK. Esa madre saca la katana y ya empieza a chillar y a pegar golpes, y claro, ¿qué pasa? Porque inmediatamente los nenes reaccionan y la casa se queda limpia en 0,5. Tarda 0,5 en bajar la ropa al lavadero, en quitar las zapatillas de en medio, en quitar lo que estaba, ¿no? Pues estas son las NK. Las NK le pegan a todo lo que se menea. Estas no son específicas. Estas, todo lo que ven raro, allá que van y le pegan un guantazo. Claro, tiene un problema esto también. Si nosotros generamos células raras en nuestro propio organismo por una deficiencia de alimentación, bien sea por oligoelementos, minerales especiales que necesitamos para la formación de ciertos procesos enzimáticos y biológicos, pues claro, esta célula no va a reconocer eso y le va a pegar también. Le va a pegar el hachazo. Pero es especialísima. Y sobre todo, como dice aquí, elimina las células infectadas de tumores. Por esto,
saber alimentar estas células, y hay una serie de pautas muy importantes para alimentarlas en depuraciones hepáticas y de forma muy específica, pues hace que aumente mucho el nivel de células NK en nuestro hígado. Hay unas células que son las células PIT, que las tenemos en el hígado, que contienen realmente una cantidad de NK muy importante. Estimular esas células es una seguridad tremenda en nuestra vida para evitar que haya un cáncer que pase por nuestra sangre y se le pase al sistema inmune. Luego finalmente tenemos la inmunidad adquirida, que es lo que hemos dicho, a los linfocitos, que como comentamos requieren un periodo muy largo de maduración y de adaptación. Cuando empezamos con estos linfocitos, fíjense por ejemplo en el COVID, se habla de que hay un periodo entre 4 y 7 días para que se generen linfocitos específicos que puedan atacar de forma concreta al COVID. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay infecciones que desde que los linfocitos se empiezan a preparar para atacarlo hasta que sale el linfocito específico, que lo que hace el linfocito específico es que se clona, que de uno, cuando ya sale el específico, de uno salen 2, de estos otros 2, de estos otros 2, y de esto a lo largo de 2 o 3 horas tienes un batallón específico que atacan de forma concreta al bicho concreto. Por eso es tan importante los linfocitos, porque se personalizan. Cada linfocito es un novio o una novia al virus que tenemos, la bacteria, los patógenos que sea, lo hacen de forma específica. Y ese ya se guarda por los restos, se guarda para la vida ahí guardadico. Entonces, lo bueno que tiene es que se clonan muy rápido y generan un ejército de ataque. Por eso es tan importante esta inmunidad adquirida, porque son ejércitos muy específicos que controlan la infección. Claro, si tú el periodo de infección, desde que empieza a generar estos linfocitos hasta que salen, es muy largo y pasan muchos días, pues claro, cuando tú tienes los linfocitos son incapaces de contrarrestar a un ejército mayor que durante días y días han estado creciendo. Entonces, por ahí es por lo que las infecciones o las enfermedades nos hacen polvo. Entonces, el cuidar de estas células es esencial, sobre todo alimentarlas. Hay una serie de proteínas específicas que son la base y los nutrientes de los linfocitos y que cuando están en déficit esos linfocitos no se pueden reduplicar, o no se reduplican a la velocidad y con la fuerza que necesitamos, con lo cual las enfermedades nos masacran, ¿no? Por eso el SIDA es tan malo, porque el SIDA se carga a linfocitos T. Entonces tu cuerpo no puede producirlos para que esos linfocitos ataquen de forma concreta a los patógenos. De ahí que el SIDA la gente se moría por un resfriado o de una infección simple. ¿Por qué? Pues porque no tenías capacidad de generar linfocitos, ¿no? Entonces esta inmunidad adquirida es muy importante porque son nuestros verdaderos ejércitos específicos para cada patógeno. Y, como digo, es muy importante saber alimentarle, darle una serie de requisitos que son muy específicos y que generalmente no se conocen para que tengamos. De esos linfocitos, pues tenemos los linfocitos B, ¿vale? Como dice, son todos del sistema inmune adaptativo, es decir, el sistema inmune que va aprendiendo, el que vamos nosotros teniendo a lo largo de la vida. Generan distintos anticuerpos de tipos diferentes, pues para cada enfermedad pegarle su paliza, ¿vale? Y también presentan antígenos, ¿vale? Hace como la dendrítica, presentan antígenos para estimular a los linfocitos T, ¿vale? Para que los estimulen. Y fijaos, los linfocitos T, los citotóxicos, pues destruyen células infectadas o bañadas en tumores también, y eliminan pues a todas aquellas dianas de contacto que se le induce a muerte. ¿Qué hace el linfocito T? Pues que cuando los linfocitos B o la dendrítica o otras que tenemos van poniendo los anticuerpos en las células que están mal, pues este va y se las carga, ¿vale? Entonces, llega el B y tiene aquí una célula con coronavirus, ¿no? Y le pone aquí su anticuerpo. Para ti, tú la llevas. Llega el T y se la lleva por delante, ¿no? Entonces es muy importante. Después están los T cooperadores, ¿vale? Que secretan una serie de citoquinas que son llamadas de atención. Acordaos de la tormenta de citoquinas famosa que se generaban en el COVID, ¿no? Y que la gente moría, no moría por el virus, moría por la brutalidad de la respuesta de tu sistema inmune. Pues se habían generado tal cantidad de células, digamos, inflamatorias, que luego el cuerpo no era capaz de compensarse y acababan haciéndote daño. Ese era el efecto real del COVID, no era el bicho como tal, sino que el bicho activaba una serie de linfocitos cooperadores y otra serie de células que generaban muchas citoquinas, que son células inflamatorias. Aquello se llenaba de inflamación y llegaba un momento que el organismo reventaba. Entonces, al final, el problema del COVID no era tanto el COVID como las células inflamatorias que se generaban. Y esto se hace por estas citoquinas, ¿vale? Que son las reacciones que hay. Esto es muy importante en las alergias, porque las reacciones alérgicas son lo que se llama de TH1 o de TH2,
que el equilibrio entre estas dos rutas metabólicas hace que uno no se eche a morir, ¿vale? Y aquí es muy importante los linfocitos T cooperadores para el equilibrio de esta célula. También es muy importante ciertos elementos de la alimentación y cierta serie de plantas que lo que hacen es equilibrar estas dos rutas para que no haya un desajuste entre las dos rutas y haya una inflamación que se nos lleve por delante. Entonces hay cosas que ayudan mucho a que esos factores inflamatorios no salgan. La TH1 generalmente lo que hacía era generar células inflamatorias en las células, eran bombas inflamatorias, y la TH2 lo que hacía era generar anticuerpos por ahí solo que iban sin ninguna célula, iban por ahí dando vueltas ellos solos por la sangre, solicos, y entonces conforme iban tocando sitios, pues iban haciendo llamadas de atención de los linfocitos T y los B y se iba liando unos pollos por todos sitios tremendo, porque esos anticuerpos iban por ahí dando vueltas solitos por la sangre, ¿no? Es como que tú tienes por ahí el torrente sanguíneo y por aquí un anticuerpo, por aquí otro anticuerpo, por aquí otro solito, por ahí dando vueltas. Entonces, claro, reaccionaban las células y según en qué zona reacciones, si tú generas una inflamación y haces daño, generas un trombo. Entonces ese trombito en una vena por ahí perdida, porque hay muchas células inflamatorias, pues claro, luego te daba problemas en otro sitio. Bien, hasta aquí todo el sistema inmune así, brevemente y cutremente explicado, sin entrar en demasiados conceptos, digamos, médicos, aunque sí que explicamos claramente cómo funciona. Ha salido con pitas en el labio. Claro, es así cuando no tenemos defensa fuerte, pues los hongos que tenemos por ahí y sobre todo el herpes virus toman fuerza porque no hay quien los controle y genere ese tipo de pompitas y de vesículas. Y eso es porque no hay defensas que están ahí. Pero enfermedades típicas que podemos tener en nuestra vida, aparte de resfriado, aparte que tenemos el COVID ahora dando mucha guerra, pues por ejemplo las cándidas. Las cándidas, especialmente en las mujeres, cándidas vaginales, muchas veces tienen que ver enfermedades de piel, porque la piel es la primera barrera de defensa del sistema inmune. Es una barrera de defensa para que no entren las cosas dentro. Entonces, cuando esa piel no está bien protegida, pues empieza a fallar. Y esas son muchas enfermedades comunes que tenemos. Y hay sobre todo mujeres que suelen tener una serie de infecciones repetidas urinarias, que son un tormento porque acaban desesperadas porque le damos monurol, luego empezamos con nitrofurantoína, empezamos con cefurosima, empezamos muchísimas cosas, ¿no? No acaban de curarse nunca, un año, otro año, y van al urólogo y el urólogo no sabe qué hacer y dicen, bueno, es que claro, pues tiene usted la letra más pequeña y coloniza, y al final nadie sabe cargar de la vida al trato antibiótico porque no hay manera de controlar las, digamos, infecciones de orina, ¿no? Bueno, pues esa infección de orina tiene que ver con una falla del sistema inmune y un fallo que tiene que ver especialmente con la regulación de la homeostasis y que en medicina oficial efectivamente no tenemos nombre que dar, porque no sabemos. Porque los únicos que pueden dar una explicación son los urólogos y los urólogos te meten un citoscopio y lo único que ven allí es que la uretra es más corta, pero no justifica el por qué esa señora, cuando se le ha quitado la infección de orina, que le hemos metido 15 días de antibióticos, que ello se ha quedado como una patena, le hemos hecho un cultivo y aquello está negativo, porque a los 15 días vuelve a tener infección. Es que no se justifica, sinceramente. Entonces, el problema que hay ahí es un problema de un cambio metabólico que genera una especie de calor mayor de la cuenta en las mucosas, ¿vale? Y de humedad mayor de la cuenta de las mucosas, que hace que sea un ambiente muy propicio para que pueda primero entrar las bacterias, porque no encuentran un ambiente que las detenga. Por eso la acidez que se genera en el moco vaginal, esa acidez, la función que tiene es bloquear que no entren las bacterias para arriba. Pero si tú pierdes esa acidez y ya no es tan ácido, y por otro lado hay un ambiente propicio, pues a nada que entre una, ¡pum!, aquello se coloniza a una velocidad de vértigo. Eso desde la medicina oficial, ya les digo yo, que no hay manera de quitarlo. Porque lo único que damos es la nitrofurantoína, que no es un antibiótico propiamente dicho, un bacteriostático, que lo que hace es que mientras esté ahí, tú te la tomas y se queda ahí en la vejiga, pues todo lo que haya se lo lleva por delante, por el tipo de acidez que genera y el tipo de ésteres que se forman. Pero lo que estamos haciendo es meter, por decir así, un disolvente ahí mantenido. Y llega un momento en que nos quedamos con eso, con nitrofurantoína todas las noches durante toda la vida. Y ahí nos quedamos, muertos y matados, sin saber qué hacer para que deje de haber infección. Bueno, pues eso se puede arreglar, recomponiendo la homeostasis, como hemos dicho, que el sistema inmune tiene una función muy importante en la homeostasis y que en este caso desde la medicina china sí que se nos ilumina con plantas específicas que regulan de nuevo esa homeostasis.
y que nosotros pues no tenemos en el medicamento. No tenemos pastillas que regulen eso, ¿no? Pues es una enfermedad común, por ejemplo, que cuando falla el sistema inmune la tenemos ahí. No digamos la faringitis de repetición, ese moco que se te queda ahí en la garganta que no se va nunca, pequeñas cosas que a veces son un tostón en nuestra vida diaria. Bueno, pues ¿qué hace que falle el sistema inmune? Pues por un lado la mala alimentación, que lo tenemos aquí, ¿vale? La mala alimentación, se me ha ido el bichillo este. Bueno, la mala alimentación hace que el sistema inmune no tenga para desarrollarse. Esto es muy importante y no lo conocemos, el descanso inadecuado. La falta de descanso nocturno impide que haya una serie de replicaciones en los anticuerpos en el sistema inmune. Esto no se sabe, pero ahí hay un efecto, que es un efecto booster, que se habla que lo que hace es multiplicar anticuerpos para defender. Bueno, pues ese efecto booster tiene que ver muchísimo con el ciclo circadiano del sueño, porque ahí hay la fase REM del sueño, la más profunda, que tiene el sueño, que es una fase profunda. Esa fase REM estimula una serie de factores en el organismo que ayuda a que ese sistema inmune recupere y genere ese booster de anticuerpos. De hecho, hay estudios que cuando, por ejemplo, ciertas vacunas, me da igual la que ustedes quieran, la rubeola, el tétano, me importa tres pepinos, pues se genera un sueño profundo en una semana anterior a la vacuna, que se duerma 12 horas con sueños profundos, las cargas luego de anticuerpos son disparatadamente mayor que cuando se pone una vacuna normal. Y de eso hay estudios. Entonces es muy importante la fase del sueño. Aquí tenemos un arma que no se conoce mucho, que es la melatonina. Y la melatonina tiene, lo que pasa es que no es la melatonina que venden en las tiendas, porque el problema que tenemos, melatonina, que en España la melatonina no se puede vender más de 1,9 miligramos. La dosis fisiológica de nuestro cuerpo anda entre 3 y 4 miligramos, que es lo que genera nuestro cuerpo internamente melatonina para tener una función óptima en nuestro cuerpo, ¿no? Por eso nosotros, por ejemplo, en la farmacia te tendrías que tomar 2 pastillas de estas por lo menos. Hablamos de recetas magistrales de melatonina, que hay que poner unas dosis muy específicas que ayudan a esta recuperación del sistema inmune y sobre todo a evitar fallos en las mitocondrias de nuestras células para evitar que haya fallos mitocondriales y por lo tanto protección de tumores. Incluso ya hay estudios de que controla también el tema de que no engordemos. Lo hizo aquí el doctor Hamad en Granada, salieron unos estudios muy interesantes de que evita el que haya obesidad. Y otra de las cosas que hace es que, por supuesto, la piel te la deja como el culito de un niño. Una anécdota sobre este punto. Yo es que hice un trabajo bastante amplio sobre melatonina y COVID, viendo todos estos procesos, puesto que uno de mis grandes tutores, que es un catedrático de pediatría, es uno de los grandes investigadores en melatonina. En Granada hay un instituto que se dedica a esto. Y lleva muchos años y ha descubierto muchas cosas y tienen formulaciones y protocolos pues, que no se conocen en otros sitios más que aquí. Es más, la melatonina en gran cantidad evita muchas veces Parkinson y frena Alzheimer o evita que haya Alzheimer porque evita que haya daño neurológico al quitar de en medio la oxidación de las neuronas, de las células neurológicas. Y hay unos estudios muy interesantes del doctor Darío Acuña y de su mujer Germaine, donde están demostrados en el instituto. Bueno, la anécdota iba a que como yo de esto me empapé porque con mi profesor trabajamos mucho mano a mano en este punto, cuando en mi centro de salud yo comenté el tema pues una de las médicos me dijo, ay, pues hazme una fórmula magistral de esa para dormir bien y tal, y no sé cuánto. Bueno, pues le puse la receta con la cantidad que hay que hacer. ¿Por qué digo fórmula magistral? Porque esta melatonina ya te la tienen que fabricar en farmacia con los gramajes específicos que hay que poner para cada caso. ¿Qué pasó? Pues que a las 2 semanas llegó al desayuno y, ay, me está diciendo todos los pacientes que me ven rejuvenecida. Y efectivamente tú le veías la cara y parece que se había hecho un peeling y un lifting de esos brutales en un salón de belleza. La consecuencia siguiente fue que el resto de las médicas que teníamos, todas me pidieron la melatonina personalizada. Pues claro, el nivel de belleza al que te llega y de rejuvenización la melatonina es brutal. Eso como anécdota, digamos, un poco de querer estar todos guapos, ¿no? Pero sobre todo la melatonina tiene ese efecto booster muy importante en el efecto del sueño, en el sistema inmune, y eso no se conoce mucho. Bueno, luego tenemos el estrés medioambiental, que esto las partículas que nuestro sistema inmune tiene que enfrentar del ambiente, tengan en cuenta son partículas químicas, no son de origen natural ni biológico. Entonces, cargarse esas partículas y degradarlas y eliminarlas del organismo es harto complicado. Muchas veces la enfermedad viene
porque el sistema inmune, que los fagocitos, macrófagos y tal, que están, venga a comerse partículas, ustedes tienen aquí partículas de estas raras, y están los pobres, venga a comerse partículas, llega un momento en que revientan los pobres, se mueren ahí reventados, y cuando se van acumulando, generan una enfermedad. Porque llega un momento en que bloquean el sistema inmune. Y de ahí salen los cánceres y salen cosas raras porque hay muchos, digamos, disruptores endocrinos. Y esto tiene que ver con el sistema medioambiental. Entonces, saber usar de descontaminantes que sean capaces de evacuar de nuestro sistema inmune todas aquellas partículas que tienen química medioambiental es fabuloso para evitar enfermedades graves. Esto es muy importante. Y esto se puede hacer a través de una alimentación específica o añadiendo una serie de productos específicos que ayuden a que nuestro cuerpo pueda quitar eso. Bueno, y luego tenemos aquí los viajes, la higiene, el estrés, que ahora voy a explicar brevemente el tema del estrés porque se está haciendo demasiado tarde esto. Bueno, miren, voy a pasar directamente al estrés. Me salto esta diapositiva que es cómo alimentar el sistema inmune y hablo del estrés. Mira, el estrés, el problema que tiene es que cuando nosotros entramos en un momento de estrés, que no es solamente psicológico. Cuando nosotros hablamos de estrés, muchas veces nos quedamos en el tema psicológico. No es solamente psicológico, sino que hay una especie de estrés también, digamos, hormonal o estrés fisiológico en nuestro cuerpo. Hay sustancias que están estresando a nuestro organismo y eso provoca una reacción del organismo, ¿vale? Entonces, fijaos, cuando hay un estrés, sobre todo en el sistema nervioso, lo primero que generamos son adrenalina, es la primera hormona que se pone. Esto es cuando son segundos o minutos, ¿no? Y luego sale el GABA para intentar controlar ese estrés y hacer que el organismo no sufra. Porque el problema que tiene el estrés es que dependiendo de las hormonas que generen, generan vasoconstricción y eso genera que hayan taquicardia, subidas de tensión, que nosotros no las percibimos. Pero tengan en cuenta ustedes que una hipertensión constante de 138 40, o 140, que nosotros no lo percibimos, constante, pim, pam, en un organismo que sea sensible, puede provocar luego daño renal o daño a nivel de ocular, en retinas, porque está haciendo un daño constante. Entonces, ese es el problema del estrés, cuando no es suficientemente grave para que sea muy llamativo, pero sí está mantenido. Entonces, el estrés genera este tipo, digamos, de sustancias y neurotransmisores. Cuando ya empezamos, que son horas y días, ¿vale? Empieza a generarse dopamina para intentar controlar ese estrés, ¿vale? Y esto se hace en la corteza suprarrenal, esto en la médula suprarrenal de la suprarrenal. Un poquito más adelante sale la serotonina, ¿vale? Cuando ya estamos hablando de días, más días, meses, ¿vale? La serotonina. ¿Por qué? Porque la serotonina, aparte de darnos felicidad y relajarnos y sentirnos chupi guay, un efecto que tiene sobre nuestro organismo en contra de la adrenalina es que vasodilata las venas. Entonces controla la presión arterial haciendo que la presión arterial no suba y no nos haga demasiado daño. Pero cuando ya el estrés sigue y sigue y sigue, la única hormona que tiene narices de seguir ahí manteniéndose es el cortisol, que es el que intenta controlar el estrés. Y el cortisol no es ni más ni menos que un corticoide. Como cuando ustedes van al médico y dicen, es que me ha mandado corticoide, me ha mandado cortisona, y yo no quiero tomar corticoide. Bueno, cuando viene al médico mucha gente, es que yo no quiero corticoide, y yo los veo, están como una moto, digo, ¿para qué se lo estás fabricando tú? ¿Qué necesidad tienes? Vamos, que tú mismo lo estás fabricando, no te creas tú que estás tú tan libre de corticoides, ¿no? Entonces, el cortisol tiene una serie de efectos a muchos niveles bastante graves, como es la osteoporosis. Hay mujeres que dicen, bueno, vamos a ver, esta mujer que le estamos dando calcio, que tiene una alimentación buena, no sé, ¿por qué sigue teniendo osteoporosis? Pues porque hay niveles elevados de cortisol en su cuerpo que genera esa osteoporosis. Entonces, si no controlamos el estrés, por mucho nosotros le estemos metiendo, no se le corrige la osteoporosis. Y por eso hay gente que lleva una dieta saludable, tal, se toma su calcio, se toma su vitamina D y sigue teniendo una cantidad de esto, ¿no? Claro, hay una pregunta de que si el biológico deriva del psicológico. Claro que sí. Aquí estoy explicando, estos son más psicológicos, ¿vale? Estos son psicológicos que van generando todo este tipo de neurotransmisores. Y eso, lógicamente, tiene un estrés fisiológico. Desemboca respuestas moleculares. Pero lo que yo quería decir con el estrés tal es que, por ejemplo, imagínense ustedes que usted tiene un absceso constante inflamado pues en un glúteo. Bueno, pues ese absceso constantemente inflamado genera un estrés en el organismo también. Genera una serie de respuestas estresantes en la homeostasis orgánica. A eso me quería referir. Y este es el psicológico. Entonces, lo que decía, una persona que vive en un estrés brutal, constante, meses, años, y con un cortisol elevadísimo,
pues al final, por mucho que intentamos controlar la osteoporosis, si no eliminamos el cortisol, va a tener osteoporosis. Por poner algo. Luego esto tiene mucha importancia, sobre todo en las mujeres cuando pierden la regla, que hay un desajuste hormonal, que también hay una debilidad cardíaca, os volvéis sensibles a enfermedades cardíacas. La mujer, mientras tiene la regla, se protege de los infartos cardíacos, porque las hormonas que se generan de progesterona, estradiol, todo este tipo de hormonas que se generan, pues evita que haya infartos cardíacos. Cuando ya desaparece la regla, aparece el cortisol por otra vía hormonal que es muy difícil de explicar, pues empezamos a tener muchos factores que pueden hacer daño. También el cortisol tiene un efecto directamente en el sistema digestivo, de una hipersecreción gástrica que luego tiene úlceras, una atrofia de la mucosa. Cuando hay mucho estrés, la DEA, que es una hormona, la de driepiesteronas, es muy difícil de decirle, nunca me sale, pues encima soy disléxico. Cuando baja la DEA, una de las cosas que tenemos es que, por ejemplo, perdemos juventud, por decirlo así, pero en la mujer sobre todo empieza a haber atrofia vaginal, de la mucosa vaginal, este déficit de DEA, de dihidroepiandrosterona. Pues, y entonces eso tiene sus complicaciones. Y el cortisol ayuda a que esto pase, porque la contradice aquí en la ruta, que vamos a ver ahora, cuando hay un nivel muy grande de cortisol, por el hipotálamo, empieza una información a las suprarrenales y se deja de producir suficiente DEA para que haya una mejoría en esos cuadros, ¿no? Bueno, pues cuando el estrés crónico y todo el cortisol lo tienes muy elevado, fíjense lo que aparece aquí. Aquí aparece el sistema, digamos, por decirlo así, inmune, ¿vale? Pues que aquí se están fabricando las defensas y cuando tú tienes un estrés crónico, pues lo que hay es que ese sistema inmune en cierta manera se bloquea un poquillo, ¿vale? Porque el cortisol que sale de aquí bloquea la producción del sistema inmune. Y luego se sale otra serie de factores tróficos que siguen bloqueando el sistema inmune, ¿vale? Y estos factorcillos que hayan aquí, que salen aquí, van al cerebro, le dan una orden que no es, y entonces la parte buena, que es la verde, como que se bloquea también, porque estos factorcillos le dicen que no. Pero claro, cuando se hace crónico, esto aumenta y esta línea que es punteada, ¿vale? Resulta que no, que se hace directa y más potente. Y estos factores se multiplican. Con lo cual, ese estrés crónico y ese cortisol crónico hace que el sistema inmune se venga abajo. ¿Qué justifica esto? Porque claro, si tú intentas alimentar tu sistema inmune, pero hay rutas inhibitorias del sistema inmune, inhiben el crecimiento del sistema inmune, por mucho que lo alimento, si por otro lado yo te estoy controlando el crecimiento, pues el sistema inmune se queda abajo. Y eso hace que haya personas que constantemente estén enfermando y no se expliquen. Y es por ese nivel de cortisol elevado. Entonces, ¿qué hay que hacer en según qué tipo de enfermedades? Hay que quitar el cortisol del medio. Y esto no se puede hacer con, digamos, medicación normal. Aquí tenemos que recurrir a la alimentación y otra serie de productos naturales que tienen la capacidad de eliminar ese cortisol que está ya demasiado elevado. Entonces, eso hace que las rutas inhibitorias se quiten, se quitan estas rutas, el sistema inmune puede crecer y lo demás empieza a funcionar otra vez. Entonces, eso es uno de los problemas por los que me dice a mí, claro, cuando te llega una persona o ese diálogo que puso Nadia tan gracioso en el correo, ¿no? Yo la veía como estaba con Río, estaba en un estrés permanente, que el problema del estrés permanente es que nosotros lo asimilamos como normal. O sea, una madre que está cuidando de su hijo y un hijo que demanda mucho, esa madre se va habituando a darle esa demanda y llega un momento que estar en alerta 24 horas le parece lo más normal del mundo, cuando no es nada normal. O sea, uno que te ve de fuera dice, pero hija mía, si vas a reventar. Entonces esa madre lo ha asumido, su nivel de cortisol ha elevado enorme para que el cuerpo pues mantenga como esa fuerza y lo ve como normal porque se ve que tiene fuerza. ¿Qué pasa? Que después te das cuenta que hay enfermedades que no ceden, no remiten. ¿Por qué? Pues porque ya el cortisol está haciendo que el sistema inmune no tenga fuerza, está inmunomodulando demasiado para que ese sistema inmune tenga fuerza. Por mucho que tú lo quieras alimentar, le estás cortando la vía de crecimiento. Entonces esto es importante. Bueno, como ya me estoy pasando de la hora, aquí tenía un tema de intestino que me lo salto, porque si no sería eternamente eterno. Y muchísimas gracias por su atención. Espero que no haya sido un pedazo tostón, que por lo menos las 4 ideas que he intentado dar sean medio que y les haya servido para algo. Si tienen alguna duda o alguna cosilla que yo pueda solucionar, pues estaré encantado de hacerlo. Muchas gracias, Rafa. Siempre súper explicativo, súper ilustrativa tu charla y muy accesible, muy fácil de entender. Yo también quiero, mira, Manuela dice me ha encantado. Quiero decir Gracias, Manuela. a la gente que está aquí que nosotros
siempre hacemos planes personalizados porque es muy difícil. Es que ya lo decía al principio, no es lo mismo una persona que tenga muchísimo estrés que hay que Mira, enfocar. perdón, un segundo, Nadia. Dice Paddy, ay, qué pena que no hemos podido hablar del intestino, ¿no? Bueno, pues se puede hacer otra charla donde hablemos del intestino Claro. y ampliemos, que no todo se tiene que acabar en una charla. Claro, la idea es ir haciendo una charla pues cada mes y medio, cuando Rafa y yo nos coordinemos, que tenemos las agendas un poco así que echan fuego, ¿no? Pero la idea es ir haciendo pues, distintas charlas sobre diferentes temas para ir ayudándoos, ¿no? Lo que yo decía que al final es muy difícil, ¿no? Que veía a Paddy decir, bueno, pues lo de la melatonina, explícanos la forma. Es que todos, él le decía que hay que personalizar y con la alimentación pasa lo mismo, ¿no? De hecho, nosotros hemos preparado un plan que, bueno, que incluye alimentación y tratamiento, que hemos bautizado como Plan Inmune, precisamente para personalizarlo para cada persona en base a lo que necesite, porque el sistema inmune no siempre está tocado por las mismas causas, ¿no? No es lo mismo un tema de estrés en el que hay que enfocar la alimentación para limpiar muchísimo o buscar un tratamiento que ayude pues, a inhibir esas rutas de las que hablaba Rafa, o pues otras razones, ¿no? Por las que se puede ver afectado. Entonces hay que intentar pues, entender cada caso y adaptarlo, ¿no? De todos modos, pues mañana enviaré un correo ampliando un poquito de información sobre el plan inmune, por si estáis interesados, por si tenéis una patología recurrente, un problema de salud que no conseguís deshaceros de él, o simplemente pues tenéis mucha tendencia a enfermar de cara a otoño-invierno, pues también podemos hablarlo, ¿no? Y nada, muchas gracias a vosotros. Ya veo pues, esos comentarios por aquí, ya ves, Rafa, que les ha encantado a todas. Dice Manuela, me encantaría que hablaras también sobre la melatonina con relación al Alzheimer. Bueno, pues mira, otra cosa que nos apuntamos, ¿no? Vale. Nos ayudáis hasta la última. Bueno, genial. Todo lo que propones parece fantástico. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber asistido y si tenéis alguna dudilla más la resolvemos y si no, pues damos por finalizada la charla. Vale, una cosilla que siempre hemos dicho, si queréis cualquier cosa, de que alguna consulta, lo que sea, yo el problema que tengo es que los que ya he tenido tratamiento con algunos de vosotros, va a ser una alegría estar, es que la situación, digamos, de salud aquí en Granada es muy delicada, entonces el nivel de trabajo que tenemos los médicos, sobre todo en guardias y en atención primaria, voy un poquito hasta arriba, entonces podéis hablar con Nadia y ya te podemos quedar con una consulta si necesitáis alguna cosa más específica o algún estudio, ¿no? Entonces a través de Nadia yo coordino un poquito cuando no tengo guardia y vamos bien para poder atender a quien sea vía online y poder pues, atenderos lo que necesitéis. Quiero decir que a través de ella podéis contar conmigo para lo que os haga falta, ¿vale? Muy vale. bien, gracias. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima charla. Mañana envío la newsletter ampliando información y explicando mucho más opciones si queréis pasar consulta. Y nada, esperamos haberos ayudado. Un besito a todos. Hasta pronto. Adiós.